Y estamos ya aquí en este Abraxas, One Piece. La calor. Hace bastante calor aquí en Guadalajara. Calor, qué bárbaro. Yo venía ahorita con aire acondicionado, pero no sirve. No sirve. Queremos presumir que tenemos coche y que tenemos aire acondicionado. Pero no sirve, gordo. Maldición. Ya se arreglará. Es lo malo de comprar coches usados. Eso, ese tipo de cosas. One Piece. Y tenemos un invitado que de verdad hace tiempo que no suda. Que había sido requerido para la Abraxas y se ofreciaba. ¿Y se ofreciaba? O sea, que se pone sus moños todavía bastante. Pero bueno, ¿qué te puedo decir del señor? El señor sabe un chingo. Por ahí me dijeron que lo anda buscando la FBI y la NASA. Sabe mucho. Por ahí dicen. Y sabe demasiado de algo que nos encanta, que es la historia de Guadalajara. Ah, yo pensé que de ovnis. No. Ese tipo de cosas aquí no vemos en la Abraxas. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Excelente, un gusto, buenas tardes y pues gracias por la invitación. Bienvenido, al contrario. Gracias. Miguel, te hemos visto en un montón de lugares. Te hemos visto haciendo un montón de cosas. Te he visto incluso por ahí los túneles que no se puede pasar la gente. Y nosotros sí. Exactamente. Te he visto en la última torre de catedral, donde tampoco la gente se puede subir. Y nosotros sí. Exactamente, o sea. Bueno, fíjate, ¿eh? ¿Cómo lo dice? Y nosotros sí. Claro, hay que presumir ese tipo de cosas. ¿A qué se dedica Miguel? Cuéntanos. Miguel Ángel Mendoza, pues mira, más que dedicarnos, disfrutamos caminar Guadalajara, caminamos nuestra ciudad de nacimiento y siempre invitándolos. Es una ciudad que nos tiene muchas sorpresas desde el inframundo hasta los cielos tapatíos, llámese edificio, templo, campanario, torreón, hotel, terraza y todo lo derivado de viajar, caminar y donde se pueda trepar. ¿Qué tal, Juan? Cerros y demás. Sí, así es. Sí. Los túneles. Eso. Lotes baldíos. Vamos por allá. Vamos por la casa abandonada de la abuela. ¿Cómo nace esa afición y ese deseo por explorar la historia de Guadalajara? Mira, todo esto nace compartiéndolo desde que nace Facebook. Y estamos hablando ya 14, 15 años. Porque pues no teníamos una ventana de locos afines que nos acompañaran y poder escucharnos e invitarlos. Entonces nace Facebook con esta convicción de promover, de movernos y pues agradeciendo la aparición de varias páginas. Es por eso que comenzamos a mover el tema. Pero el gusto nos nace desde que yo creo nacimos, porque pues yo fui aquel niño irreverente trepándose por los ventanales de los templos, que lo tenía que llamar a bajar, que lo tenía que regañar, pero pues ahora sí que la niñez te va definiendo y actualmente pues son subidas, son trepadas, son disfrutar todos los cielos, todo esto que en apariencia suena difícil, pero es tan fácil llegar a ellos. Claro, no, más que nada las ganas y sobre todo el querer conocer. Así es. Un poquito más allá. Me imagino que tu materia preferida en la secundaria y preparatoria era la historia. Fíjate que no. ¡Malaya! No, era educación física. De hecho, era la física. Para correrse. Eran cosas que yo trataba de encontrarles lógica, física y química. En la historia, y quienes nos verán por ahí de la época dirán, pues es que jamás estuvo ni en las clases. Pero, pues obviamente la misma historia te va definiendo, la misma vida te va definiendo. Y en cierto momento de la vida sí me empezó a atraer porque también comienzas a crecer, te comienzan a preguntar y como que sí está ese tema de, híjole, déjame estudiarle poquito. Claro. El tema y el punto es que me gustó y no he parado. Seguimos buscando el libro, seguimos encontrando respuestas a todo aquello y a todo esto que nos siguen preguntando y seguimos preguntándonos qué fue, qué es, qué será, de qué se trata, quiénes fueron. Bueno, pues yo recuerdo que de niño a mí me gustaba ya el montón de coyotes. A mí me gustaba sentarme junto a mi abuelo o junto a mi bisabuela a preguntarle historias, a que nos platicara historias. Mi abuela, por parte materna, vivía frente al Panteón de Tonalá. Okay. Entonces, de repente era una afición que tenemos todos los nietos de que nos platicara historias sobre el panteón. Cosas que se veían, cosas que de repente se escuchaban. Okay. Todo ese tipo de historias y leyendas.
Y de repente me encuentro con que Miguel Ángel se sabe todas. Y no solo de los panteones, guapos, porque ya también están en casonas, en hoteles. Templos. Y déjenme les cuento, en una ocasión hicieron un concurso de altares ahí donde trabajamos en la dependencia, y yo preguntándole a varios amigos si alguien sabía por ahí historias, porque ahí hay cosas bastante escabrosas. Llego con Miguel Ángel, o Miguel Ángel llega a nosotros y nos cuenta cosas que no sabemos de ahí de nuestra dependencia. ¿Ahí en Unidad Reforma? Exactamente. Híjole. ¿Por cuál empiezo? Va a decir. Es que son muchas. Empieza por la puerta, empieza por la fosa común. Fosa común. Okay. Panteón Santa María, Panteón de Nuestra Señora de los Ángeles, nace justamente con la administración propia de los conventos en la antigua Guadalajara, y son los franciscanos quienes en 1833, exactamente 2 de noviembre, inauguran un espacio de aquellos terrenitos que se les otorgaba a los conventuales y a los eclesiales, unos terrenitos que iban desde la zona de los dos templos. Quien conoce por allí Revolución, Andador Alcalde, Prisciliano Sánchez, Corona, hasta lo que es actualmente la vieja Central Camionera. Ese terrenito era de los franciscanos. Pues al final de ese terreno, de acuerdo por ahí a un lineamiento del gobierno, que ya no permitía inhumar cadáveres en los atrios, en todo lo que eran los interiores de iglesia, y los lanzan hasta las afueras de Guadalajara. Nace entonces este cementerio. Nuestra Señora de los Ángeles nace justamente en una etapa de epidemias de cólera morbus, en una zona, pues ahora sí que muy pobre de la Guadalajara antigua, muy cercana al actual barrio de Analco. Pero de 1833 a 1846-47, así de trágica fue la noticia, el cementerio se llenó. Prácticamente ya no hubo dónde enterrar, y quien conoce la Central Vieja sabe perfectamente que es un megaterreno. Pues se llenó en pocos años y ya no hubo dónde inhumar, dónde enterrar. La Guadalajara era tan pobre y las familias tan numerosas y había tantas muertes que lo más común al principio fue, pues no tenemos ni para el entierro, mucho menos vamos a tener para una propiedad o un ataúd. Así que envueltos en sabanitas, envueltos en petates, se los dejaban allí en las orillas del cementerio. En ese mismo punto nace la primera de 11 fosas comunes. Y para hacer la pausa histórica y brincarnos a la realidad, es actualmente la zona justamente donde tienes tus oficinas. Y más que nada, en el nivel de lo que es el estacionamiento y justamente ahí en los espacios propios de las oficinas, pues están prácticamente alineados al punto donde voltees, todo es una fosa común, porque mientras no haya excavaciones al interior de la Central Vieja, muchísimos de esos cuerpos allí van a seguir. Así que el tema, ¿por qué se mueve el vaso? ¿Por qué se cayó la botella? De hecho, por ejemplo, el área de servicio de allá abajo de Unidad Reforma, sí, se siente frío, el inframundo, se siente regacho. En la bodega de mantenimiento, sobre todo. Ahí soy yo. En una ocasión, a Oscar le movieron una silla en Semana Santa. Y las lámparas. Y vamos hablando en especial de cantidades. Obviamente, el Panteón de los Ángeles, pues fue uno de los más numerosos en cuanto a cantidad en fosa común. Vamos a irnos al tema esencial. Cuando se entierran en fosa común, es el cuerpo, algo de cal viva para el efecto de las epidemias, de las bacterias, un poco de tierra, encima el que sigue como manitas calientes, o como dirán nuestros amigos del Panteón de Belén, como capirotada, pan sobre pan. Capirotado. Y llega un punto en el que después de 15, 20 niveles de cadáveres, multiplicado por cientos de metros, y una fosa común, y la otra, hasta cumplir 11. ¿Por qué ya no hubo más? Hubiera habido muchísimas más, claro. Porque el barrio de Analco ya tenía algunas fincas alineadas en un perímetro que actualmente ya lo conocemos como calles y avenidas y barrio. De no haber estado por lo menos 1 o 2 manzanas más, créanme, que los cadáveres, que el cementerio entraría directamente a lo que es el barrio completo de Analco. Entonces,
Cuando hablamos a veces que cuidado porque en Guadalajara puedes pisar un muerto, Es literal. efectivamente, en todos lados, el punto que me pregunten, hay un cementerio. ¿Qué tal, Guapis? ¿Qué te parece? Providencia no, ¿verdad? Híjole, era un camino, ¡Vámonos! era uno de tantos caminos que iban al pueblo de Zapopan. Claro que hay, Madre. claro que hay. ¿Ves lo que te digo cuando el señor sabe todo sobre la historia? Madre. Pero hay una historia que a mí me interesa bastante. Yo quiero preguntarle también. A ver, dale. Miguel, tu relación con la NASA. Porque esa parte es bastante interesante. Con esta idea de la historia y con esta idea de la física y la química y los gustos, obviamente aquellos niños de 12, 13, 15 años, pues teníamos estas preguntas a la vida, ¿no? Claro. Había muy poca gente realmente que te pudiera contestar. Y no había y el TikTok. que te contestara diría, ¿estás loco? ¿De qué te quieres enterar? Eso ni yo lo sé. Pues resulta que compañeros de secundaria Ujú. comenzamos con esta onda de, bueno, ¿y por qué no? Si la NASA trae esta onda de ovnis y de asuntos aeroespaciales, pues ¿por qué no les preguntamos directamente a ellos? Aclarando que nuestros niveles escolares de inglés estaban Sí, por bajos. debajo del inframundo, pues comenzamos a hacer cartitas en español para mandárselas a un domicilio por allá en Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, con la esperanza, la ilusión de estos estudiantes de que llegara esa cartita. Estamos hablando en la era de un México que todavía en cartas, que todavía el paquete tardaba mes y medio en llegar, que un telegrama así de rápido se fuera, tardaría 15, 20 días en llegar, era difícil. Pues todos hicieron nuestras cartitas y todo, y vámonos, uno a Cabo Cañaveral, oye que conseguí el domicilio en Washington, pues vámonos al Museo Aeroespacial, oye que conseguí otra oficina en Washington relacionada con la NASA, bueno, otra cartita a ver si ahí nos hacen caso. 30 días después llega a nuestras casas telegramas. En tal apartado postal tenían un paquete de Estados Unidos. Estábamos espantados, porque era nuestra aventura por el tema, y pues ahí vamos, jamás nuestras mamás, jamás nuestros papás, porque obviamente hubiera detonado ahí un tema, pues quizá irreconocible para la época, no relacionado con un estilo de vida, y qué carajos le estabas preguntando a la NASA, tú y aquel. Si la secundaria y las calificaciones no ayudaban mucho. Pues ahí va Miguel, llego y lo primero que me pregunta el administrador es, ¿Qué es? ¿tus papás, niño? Ah, No pudieron venir, pero si hay algún tema, sin problema ahorita los mandamos traer. ¿Qué hay para Miguel Mendoza Sánchez? Pues mira, aquí dice que para el señor Miguel Mendoza Sánchez hay este paquete, pero me tiene que firmar un adulto. Señor Miguel Mendoza Sánchez. Este es el tema especial. Para las oficinas en la NASA, el niño de 11 años, el niño de 12 y el niño de 13 eran señores y estábamos siendo tratados como maestros en algún tema en especial, porque ya al momento de relacionar la información que nos llegaba, pues nos estaban tratando como realmente adultos con material confidencial. Pues yo me quedé ahí parado, hice por ahí una escena y un show de que no, ahorita les llamo a mis papás, hay un teléfono en la esquina, de aquellos de la ruedita, y de que pues hice el tiempo ahí necesario, regresé y pues es que no dejan salir a mi papá de la oficina. Ay, pues es que ya vamos a cerrar. A ver, pero ¿cómo sabemos que tú eres Miguel? Es que aquí traigo una identificación de la secundaria. Pues sí es, pero aquí dice señor. Bueno, nadie se va a enterar, ¿verdad? No se preocupe. Eso fue multiplicado por todos los compañeros. Nos llevamos sendos paquetes así de 15, 20 fotografías. Y estamos hablando de la década de los 90, unas fotografías preciosas. Llené mi cuarto de fotografías. No. Mi familia estuvo preguntándome mucho tiempo, ¿cómo lo hiciste? ¿De dónde salí? ¿Qué hace tu nombre en la etiqueta? Pero cuando veía mi nombre en la etiqueta me acordaba que cada letra era una carta que habíamos enviado. Y siguieron llegando telegramas y telegramas y telegramas.
compañeros dijeron asustados, ¿sabes qué? Pues mi papá ya me regañó y yo creo que no vamos a poder seguirle. Y me quedé solo en el barco. Yo seguí enviando cartas Y recibiendo paquetes. hasta el punto que tuvimos un paquete por cada centro espacial en Estados Unidos, incluida la oficina gubernamental en Washington. Ahí está ahí tenemos todavía las evidencias. Pero llegó un punto que llegaba tanta información, tantos paquetes, que en la aduana en Tijuana, por estas ondas de traslado, se rompen paquetes. El paquete roto se viene en un envío especial con gente de la oficina de Tijuana, Guadalajara, para buscar al profesor en historia, Miguel Mendoza Sánchez, y que definiera el estatus de ese paquete con posibilidad, el maestro, de poder intercalar una demanda porque era un paquete con información, ahora sí que muy, muy restringida para el mundo. Era de la NASA. Era de la NASA. Llega el telegrama a mi casa. De hecho, fue muy insistente esta persona de correos que le firmara el señor Miguel Mendoza porque era muy delicado. Pues allí tocó mi papá y tuve pues la suerte de que fuera mi papá quien lo recibe y me habla, a ver, ven. Dice el señor que necesita al maestro o al señor Miguel Mendoza Sánchez. Pues la sangre en los pies haciendo así bulto en los calcetines. Pues no sé qué pasó. Espérame tantito, esto se va a arreglar ahorita. Ahí vamos a la oficina, mis papás, mi hermano mayor, Miguel, el señor de correos, mientras la gente de correos de Tijuana en la oficina. Llegamos, nos encontramos y todos preguntándose, quizá el señor, mi papá, sea don Miguel Mendoza, el maestro. Lo primero que hacen es excusarse con el tema de no, porque esta persona, porque se vino uno de los directores de allá de correos con la persona que había roto el sobre, casi jurando en Biblia que él no había tocado ni visto absolutamente nada, porque ahí incluso decía, es material educacional, pero restringido. Pues el muchacho, y yo lo veía, pero todavía no se sabía quién era Miguel, no, yo veía al muchacho dando su explicación y ¿qué voy a decir? Mencionabas ahorita, el que no suda, en ese momento era un mar, yo en la parte de así la cascada. Y ya se presenta la persona de Tijuana administradora, dice, mira, primeramente ofrecemos una disculpa, sabemos perfectamente bien de dónde viene este paquete, sabemos lo delicado que es el tema, obviamente es correo, es pena federal, es una restricción y es un castigo, híjole. Entonces, señor, le decía a mi papá, pues, don Miguel. Y don Miguel volteaba a ver a su hijo. La que te espera llegando a la casa. Y todos empiezan a mirarse así de, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? A ver. Y yo así mordiéndome el rebozo, pero todo lo que daba, no, así bien retorcido. Pues total que, pues, te envalentonas a una edad no convencional. Pues, señores, yo soy Miguel Mendoza Sánchez. Soy quien ha recibido durante 2 años y medio paquetes de la NASA. No mames. Con una colección impresionante de información y fotografías. Y vamos a ver qué le pasó a mi sobre. Y todos así. Música dramática. Yo abro, saco el paquete, salen las fotos, como las cartitas. Esta ya la tengo, me la mandaron, esta allá. Ah, esta no. Era un libro, está bonito, está interesante. Que tiene muchísima información del proyecto Soyuz. Porque también la NASA pues seguía algunos proyectos, algunos programas, pero a mí me interesaba mucho el proyecto Apolo. Sacó otro librito, muy interesante, el proyecto Apolo, está interesante. Más que nada las naves Gemini, que eran quienes lanzaban el proyecto. Me vieron tan fácil mover y decir. Quitaba la pena. Sí, empiezan a platicar los administradores, Tijuana, Guadalajara, empieza a platicar mi papá con el muchacho, porque estaba a punto de las lágrimas y la presión. Y yo encantado de la vida porque esta no la tenía y el libro era nuevo para mí. Aquello. Pero el tema esencial era que ese sobre tenía una especie de borra al interior que en apariencia al paso de escáner no se sabía lo que tenía. Entonces yo pude haber pasado como algo ilegal en ese sobre. Pero el sello era el gobierno, un extraterrestre. Gobierno de Estados Unidos. Gobierno americano. Pues ya comienzo a meter todo, luego en apariencia, con respecto a lo que dice que trae, está completo.
Y qué bueno que me llegó el Gemini porque no tenía información falta de esto. Todo bien, le dije al administrador en Tijuana, todo está bien, Lick. Y todos así de, Con cara de what? él es el señor. Señorito. Ya platican los dos, queremos hablar con su hijo, ¿se puede? Pues mi papá. Pues ya está ¿De aquí. qué está hablando este? Si ni matemáticas todavía. Adelante. Dice, mira, desconocíamos que tú eras el maestro, que tú eres el señor, pero te hemos escuchado, pues ahora sí que con toda la sapiencia, ya hablamos con nuestro trabajador, ya se calmó, ya sabe que prácticamente son de la misma edad. Entonces, ¿desistes de cualquier asunto legal? No, sin problema, Lee. De hecho, no debieron ni de haber venido, con un telegrama bastaba. Entonces tú no sabes nada, nosotros tampoco. Meterse en el rollo. Es un asunto que yo creo habrá durado algunas 3 horas, la atención, ya cuando ellos hablan conmigo y se dirigen a mis papás y a todos allí, pues señores, ¿qué experiencia tenemos? Y esto va a cambiar las líneas del correo sí o sí, porque no es posible que esté entrando material no convencional, educacional, para un maestro, y me hacen eso. Y yo pues estoy de acuerdo. Ya tenía todo, ya tenía Sí, claro. años, incluso estaba recibiendo a los mismos paquetes la misma información. Pero ya la tecnología ya estaba tan avanzada que lo que me llegaba ya lo podía visualizar. Entonces, pero al salir, obviamente lo que fue llegando después ya no fue tan del agrado de la familia, ya no tuve, pues ahora sí, el mismo interés, vas creciendo, el interés va bajando. Y el tema NASA OVNIs se hizo a un lado para recibir ahora a don Jaime Maussan, que venía pero pateando hacia la NASA atrásito, porque algunos temas que sí enrolaban la temática NASA, pero obviamente con esta cerrazón que se tenía en los 90s, pues obviamente jamás te iba a decir, efectivamente nuestras naves han visualizado y tenemos evidencia. Ahí no existía, pero ya venía Jaime. Entonces dije, gracias ovnis, gracias extraterrestres, bienvenido fantasmas, bienvenido naves, bienvenido historias y bienvenido Jaime Maussan a la historia mucho antes, todavía de la aparición en Facebook. De ahí que cuando enrolamos la aparición del Facebook, pues ya prácticamente también la temática ovni, NASA, Jaime Maussan, pues ya iban de salida y bienvenida historia y vamos a conocer ahora nuestra Guadalajara. Aclarando que cuando NASA y cuando ovnis y cuando Jaime Maussan, nosotros seguíamos trepándonos a los templos, a los edificios, pero sin saber cómo compartirlo, con quién compartirlo. Wow. ¿Qué opinas, One Piece? Travesuras de los niños de los 90. Después de llegar a su casa, tu papá, ¿qué dijo después de todo esto? Yo creo que siguió contrariado, no hubo un regaño, porque él no entendía todavía La magnitud. nieto de cristero, hijo de militar de caballería, no entendía la NASA, no entendía ovnis, no entendía el tema, entonces, y es como actualmente su servidor, si algo no entiendo me quedo callado y busco cómo es posible, cómo fue, quiénes fueron, cuándo, dónde quieras. Entonces creo que el regaño más bien fue con la mirada, porque era de aquellas miradas Sí, las que que se queso. decían, Que ni te siéntate, cuentan. levántate, levita y vete para allá y baja. De esas miradas eran. Entonces solo llegamos, nos sentamos en el sillón, pues ya el resto de la familia, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y yo, Pues a medias. sí. Él se levantó y se retiró por ahí a un espacio que tenía para hacer algunos trabajos. Ya no lo vi hasta el día siguiente. Afortunadamente, ¿eh? Y lo vi muy serio, muy callado varios días, pero no. Sin ninguna situación que... Debió haber sido un shock. Sí. No entendía en qué momento, ¿no? Y cuando escucho, el asunto es que desde hace 2 años a la fecha y el otro. Ya tenía membresía. Y él recordaba que 2 años a la fecha, pues obviamente la secundaria, si bien o mal iba, estaba peor en 2 años atrás. En eso se entretenía, o sea, la escuela, la secundaria, las materias, al carajo, los ovnis. A mandar cartitas. Y a recibir correspondencia. Miguel, ¿y en qué momento es cuando te llegan a ti los fantasmas y la historia? Ese gusanito por saber más.
Entrábamos a las casas y un fantasma en especial me maltrató mentalmente y hasta la fecha. ¿Dónde? Casona de las 9 esquinas, Casa Antigua Bauchi Alcalde. Es una casa de cantera rosa, todos lo reconocen por el carrito que El carrito que está afuera ahí. Sí. Sí. Pues en este tiempo, hace 12 años, estaba totalmente sola, la encargada nos daba oportunidad de entrar a tomar fotos. Y siempre al final de las fotografías yo ponía mi camarita Kodak encima de la mochila para tomarme la selfie. En todo lado lo hacía. Ponía mis 10 segundos y córrele, acomódate, foto. Ese día en el segundo nivel, cerca de una de las habitaciones que son temáticas con la historia paranormal, acomodé mi mochila, se tomó la fotografía y al tratar de encaminarme hacia la mochila, hacia la cámara, inmediatamente después, en vez de que la cámara cayera al piso, veo como la camarita vuela hacia mis pies. No cayó al piso, vi que se eleva y se me estrella en los pies. Si la golpeara. Como ya teníamos algunos eventos raros, pero pues para qué íbamos a darle seriedad a cosas que al final de cuentas sí hay razón de ser, pero en este caso comenzaban las cosas sin razón de ser. Volteo a ver la cámara, volteo a ver la habitación y digo para mí y para lo que fue lo que estaba allí. Si crees que voy a dejar de tomar fotos, saqué un celular de hace 12 años, todavía tengo batería. Y ya no me fui, seguí tomando fotos. Me vuelvo a tomar otra selfie y junto a la puerta donde yo estoy recargado está la sombra. Bien marcada la sombra. Tenemos la evidencia. y ahí inicia el tema de las casonas, las visitas, pero dije, a ver, si yo he pasado por esto, ¿por qué no invitar a alguien más? Le mando mensaje por ahí a una nueva página que había aparecido, Guadalajara Antigua, y le digo, oye, Lick, ¿por qué no convocamos a una reunión y platicar y conocer los lugares que se comparten mucho en el Facebook? Oye, suena bien, pero ¿dónde, cómo, cuándo? ¿Qué te parecen las 9 esquinas donde nace la historia? Llega mucha gente que en Facebook promovía muchas fotografías, había mucho de historia, compartíamos, había polémicas, peleas, jalones de greñas allí. Allí nos conocemos, nos presentamos y comienza la era de los recorridos. No entramos a esa casa porque pues ya los tiempos estaban muy colgados, pero sí nos fuimos ya una tortita ahogada por allí, incluso llevamos mariachi. Pero esa casa siempre se fue quedando hasta que se hizo la convocatoria para un grupo de fotógrafos y allí sí fue el tema. Porque una muchacha, una fotógrafa, al estar subiendo a la azotea, le arrancaron prácticamente su cámara del hombro, pegó un sendo grito que todos fuimos a concentrarnos a esa escalera. Aquella mujer estaba sentada a lágrima, moco y baba, echando culpas, pues ahora sí, coloquialmente madres, porque pues estaba muy, muy dolida por lo que había pasado. Su cámara casi se la estrellaron en la escalera. Y les dije a todos, señores, sobre aviso no hay engaño. Y si cree que nos vamos a ir, traen batería, todos seguimos. Ya nos íbamos. Todos traemos más en cámaras. La misma casona. ¿Qué tal, One Piece? Miguel, ¿cuántos lugares embrujados aproximadamente hay en Guadalajara? Esto hablando, no sé, panteones, templos, casonas. Déjalo que va. Híjole. Saludos, Escala, gracias por recibirnos aquí. Vamos considerando que ellos son los que definen, son los que te escogen, son los que deciden en qué momento. Todos los lugares son propicios. ¿Cuáles son más? Todos los cementerios y todas las fincas que hayan sido o hayan tenido que ver con la temática de funerarias. Llámese Funeraria Martínez del Toro, llámese Funeraria Sullivan, Casa Francia. Los lugares que más especialmente nos ha sucedido, y no una, dos, sino varias series de situaciones, de cosas, incluso de posesiones de primer grado, que hasta el momento, y agradezco que no suban al segundo ni al tercer grado, porque pues son cosas comunes que nos pueden pasar en los lugares, que te empieza a doler la cabeza, que te sientes cansado, que empiezan unas sudoraciones medio raras, pero está haciendo mucho frío, está muy fresco, que te sientes observado, o incluso que hay movimientos como si te estuvieran hablando, y yo empiezo a ver a la gente en los recorridos en diferentes lugares. Cuando yo empiezo que la gente voltea,
Ya llegaron. Ya llegaron. Pero muy son por ahí. ellos quienes deciden quiénes. Todos somos vehículos para llevarlos, porque ellos lo que quieren es trascender, es salir de ese lugar. Pero son ellos quienes deciden. Se encuentran con uno de nosotros, vuelto loco en la vida, con los tiempos encima, con el reloj cargando, con los trabajos a todo lo que da, y pretenden salir con nosotros. Quiero pensar, ahora sí que muy coloquialmente, se encuentren con nosotros allá afuera, lo primero que van a hacer, no, yo me regreso, que me voy con este, porque todos podemos ser vehículos de ellos, ellos son los que deciden. Y podemos ir a un panteón y no escuchar ni ver absolutamente nada, pero puedo regresar con una sola persona que va a venir cargada, no con uno, con 11, que ya se tuvo una evidencia por allí, en el panteón de Mezquitán, en el que desafortunadamente para él se le complicó por asunto de diabetes, desconozco si sigue vivo. Miguel, dijiste un panteón que nos encanta, Panteón de Mezquitán. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí dando recorridos, contando historias, entrando a mausoleos que no siempre entra la gente? Tuvimos el gusto en el Panteón de Mezquitán de la apertura y los primeros recorridos y llegar hasta donde la leyenda madre de Guadalajara tiene sus inicios, que es el mausoleo de Jesús Flores, donde nace la leyenda de la Casa de los Perros, pero ese edificio, ese mausoleo estuvo cerrado 38 años. Un candado totalmente, vamos, bicentenario, no, o sea, independientemente de la magnitud de cuántos años hayan pasado, estaba atiborrado de trabajos de magia negra. Cuando por fin se nos da el permiso, se abre ese mausoleo, bajamos por primera vez, caminando encima de decenas de trabajos de magia negra, incluida una muñeca de plástico, un juguete, con ojos que no eran de muñeca y con cortes en brazos y en piernas. Quiero pensar que a esa señora, a esa muchacha le fue Bastante. muy mal. O sea, que utilizaban el recinto para practicar brujería y maximizar el daño que quisieran hacerle a alguna persona. Así es, el inframundo, la tierra, los cementerios tratan principalmente de acrecentar ese poder. El poder ya lo tiene porque ya el trabajo ya fue hecho. Pero obviamente se entronizan los cementerios con la temática de más poder, y obviamente allí hay energías buenas, energías malas, energías blancas, energías negras, energías indefinidas. Las energías indefinidas son estos orbes que salen de las criptas, que salen de los muros y comienzan a moverse sin importar estés o no estés, porque hay evidencias en cámara de infinidad de orbes, y hay evidencias cuando nosotros estamos presentes, estamos hablando, estamos grabando, estamos explicando algún tema, y estas energías salen de sus criptas y comienzan un avance. No son luces, no son, nos decían, humo, no son tampoco esencias de que es que hay un entierro. En nuestra Guadalajara y en nuestra época del México actual, ya no se entierran con fortunas, ya no se entierran con joyas, bien fueran enterrados. Pero hay quienes dicen, no, es que si te salió un orbe, es para ti el dinero que salió de allí. No. Vamos a entender una cosa, que los orbes, las energías, los fantasmas, las apariciones son totalmente diferentes unos de otros. Pero el tener orbes en un cementerio, pues es una clara evidencia de que siguen siendo las mismas energías que están deambulando en sus mismos espacios. Ellos no salen de los panteones a menos que tú seas un vehículo propio. Pero Panteón de Mezquitán, estuvimos ahí poco más de 2 años con los recorridos de medianoche, que es con lo que iniciamos, y el tema muy fuerte que traíamos, especialmente dedicado a los personajes y a los espacios principales del cementerio. El mausoleo de Don Jesús, el muro de los lamentos, los hacendados, los políticos, los militares, los cristeros, que para todos hubo en su momento mucho tema, y pues poco más de 2 años saliendo a las 2, 3 de la mañana, y algo que por ahí quedó también grabado. Despedimos a un grupo a las 3 de la mañana de medianoche. Esa ocasión nos acompañaban mis hijas, una de Catrina, otra de Ánima. Les dije, ¿saben qué? Nos faltaban las velitas allá con Don Jesús, pero aquí quédense porque creo que ya va a llover. Me regreso, bajamos la cripta, comienzo a apagar velitas y a subir escalinata tras escalinata. La cruz que se encuentra en el espacio mortuorio donde Jesús Flores tenía sus restos
hay una cruz de madera recargada, la cruz de la leyenda. Escucho claramente. ¿Creen que me di la media vuelta? No, hay que investigar. Sí. Hay que Y ya había investigar. apagado todas mis velas. Cuando llego a la tercera y cuarta velita, ya ni me agaché. No sé cómo la fuerza elástica del brazo. 3, 2, 1, fuga. Bajo la tapa, pongo el candado. Ahí nos vemos. Sin ver para atrás. Soy escéptico. Nos han pasado muchas cosas, muchísimas cosas. Todo tiene una explicación, claro, son fantasmas. Y es evidente. Pero si enfocamos la escepticidad en el tema de llevar gente, yo creo que nos vamos a volver locos todos, porque si alguien se asusta y yo no soy escéptico, yo también me voy a asustar, espantar, y el primero que corre soy yo. Entonces tratamos de darle alguna explicación. Se me viene un caso. Íbamos rumbo a la fosa común de los fallecidos por epidemia y pandemia de 1918, cuando a algunos 30 a 40 metros vemos una figura que atraviesa. Pues dio 2 pasos y cruzó. No hay ningún problema. Volteó con el de seguridad que venía a mi izquierda. ¿Hay alguien grabando? No. Eso grave. Me dice la pareja de señores que venía a mi derecha, Miguel Ángel, ¿lo vio? Sí, ¿qué vio usted? Pues un señor, ¿no? Que cruzó. Ok, me dice la muchacha que venía atrás. Don Miguel. Sí lo vio, ¿verdad? Ok, ya somos 5. 2, 3, 4. ¿Qué es lo peculiar? Que es un pasillo donde no puedes dar 2 pasos y cruzarlo. Porque en ese momento, a ver, deténganse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. Claro. Normales. Claro. Y yo vi 1, 2. No iba caminando. Iba levitando. Y lo vimos todos los que íbamos en la línea frontal del recorrido. Los de atrás empezaron a preguntar y comenzó una serie de situaciones. Obvio, acuérdense que cuando se ve un ovni todos lo empiezan a ver. Sí. Cuando se ve una figura todos lo empiezan a ver. Cuando decimos que se vio una figura, todos empiezan a mover, a ver entre las tomas figuras. Y dice este cuate, espérame, déjale hablar al compañero. Digo, hay que descartar. Oye, fulano, ¿a quién tienes allá? Pues a nadie, está cerrado con candado. Así dijiste, ¿no? Ah, ok, ¿qué pasó? Luego te cuento. Y me dio la media vuelta, señores, estamos a la evidencia irrefutable. ¿Alguien lo grabó? ¿Lo tomó fotos? A la evidencia irrefutable con 7, 8, 9, 10, 11, 13 testigos de que en 2 pasos dados por alguien que no iba caminando, iba levitando, nos acaba de pasar enfrente, rumbo a la fosa común. Nos preguntan, ¿y a dónde vamos, Miguel Ángel? A la fosa común. Fue el recorrido más rápido, que terminó más rápido. Sí, claro. Que se dio, porque la misma gente, ya no llegaron todos a la fosa común, vi que se empieza a regresar gente. ¿Qué pasó? No. Lo que querían verlo. Estamos tomando tranquilos, que a dónde. Pero quieran que no estamos exentos. Y es como ir a patear el avispero. Estamos entre ellos. Claro. Nosotros somos los extraños. Nosotros somos los que vamos, quizá, la señora tiene razón, a no dejarlos tranquilos. Claro. Pero bueno, Panteón de Mezquitán. Oye, Miguel, ¿a qué le tienes miedo? Yo le tengo miedo Al SAT. al SAT. Saludos, SAT. La declaración. Esa declaración ya. Ya hay que hacerla. A que la alarma no suene. Sí. Híjole, yo creo que a nada. Hay cosas que nos han levantado la piel de gallina muy severo. Hemos tenido que correr en algunas ocasiones. Cuando yo comienzo a invitar a la gente, yo veo los puntos más seguros a los que yo estuve pasando, haciendo y conociendo para que no se volviera a repetir esa situación. Ha funcionado, no me ha pasado absolutamente nada con la gente. Pero el decir a qué le tienes miedo, creo que ya superamos esa etapa. El escepticismo ahí sigue muy marcado y nos acaba de suceder un hecho. Ahora sí que acéptalo. ¿No? Pero no, digo, seguimos con esta onda sin miedo. Nos hemos metido a cementerios, a túneles, a grutas, a haciendas abandonadas,
muro de los lamentos, muro de ejecuciones, árboles de ahorcados. Acabamos de ir a uno de los puentes de ahorcados por los revolucionarios a una hacienda en Ameca. No les dije, pero fue de los ahorcados. Y yo soy mucho de escuchar. Creo que hay dones, hay cosas que vamos desarrollando, Sí. y son ellos los que... Hay sonidos, hay ciertos sonidos característicos ya que se definen como estamos bien, estamos solos, estamos tranquilos, o creo que hoy va a haber fiesta. Híjole, Miguel, los túneles de Guadalajara, leyenda enorme, hace poquito como que tomaron un poco más de más auge, a raíz de que, bueno, que se hizo la línea 3, que siempre lo negaron, pero que ahí están, y Miguel de repente, dentro de los túneles haciendo reportaje, recorriéndonos, ¿qué se siente? ¿A qué Y huele? acabamos de hacer medidas, porque no existían cuánto mide, cuánto avanzas, hacia dónde avanzas, cómo avanzas. Voy a regresarme hace 25, 30 años, cuando su servidor bailaba folclórico para el ayuntamiento de Tlaquepaque, y en su momento el Centro Cultural del Refugio pues tenía una de las lumbreras, uno de los ductos de ventilación Ujú. no tan reconocidos, pero sí muy característico de los túneles de Jalisco o de Guadalajara. Nos llamó tanto la atención y estaba allí A la vista. para, anímate, que lo hicimos. Bajamos cuantas veces, estuvimos entre agua, entre lodo, avanzamos, los conocimos muchísimo antes de que se definiera las primeras personas, estos muchachos que bloggers, youtubers que comenzaron a hacerlo, a grabarlo. Obviamente en ese tiempo pues no teníamos, ahora sí que el razonamiento de, déjame lo grabo, quizá pegue como una sensación popular, ¿no? Pero pues en ese momento vamos a conocer, y ya vámonos porque pues ya pasaba la medianoche, ya era deshoras de la madrugada, por eventos, por ensayos, y así conozco yo los túneles. El hablar de túneles es hablar de dos líneas diferentes, los túneles propios de los espacios y las galerías filtrantes que llevan agua a muchísimos espacios en Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Centro Histórico, Zapopan. Me regreso en el tiempo, me invitan a conocer las galerías filtrantes en Guadalajara. La temática de cómo entrar, pues realmente sí estuvo en primera instancia, dije, ¿cómo creen que por allí? Sí, es que es bien fácil. Pero cuando se abre la puerta y veo una escalinata en cantera histórica, antes de preguntar cómo, yo ya estaba abajo. Comenzamos a bajar una escalinata muy padre, muy interesante, piedra cantera, ladrillo, y aproximadamente 19 metros bajo tierra, ahora sí que en el inframundo de Guadalajara, y tocar agua, ver veneros propios en una temporada, en una época en la que Guadalajara, acá arriba nos estábamos, como ya casi estamos próximos a cocernos por el calor, allá abajo hay tanta agua que llega un momento en el que te puede llegar más o menos al estómago, a la cintura, estando la temporada de estiaje acá arriba. Hay muchísima agua, es una Guadalajara todavía con riachuelos, con veneros, pero eso lo puedes conocer hasta que no bajes al inframundo. Comenzamos a caminar, comenzamos la aventura, pues era nuestra primera vez, era la primera incursión de Miguel Ángel, me pareció pues ahora sí que mágico el espacio, comienzas a avanzarlo, los niveles de agua a subir, dices tú, creo que si sigo nos vamos a ahogar, pero sigues avanzando, si la emoción, los espacios se van reduciendo, en otras ocasiones se van ampliando, llega un momento en que llegas a galerías totalmente secas, donde las primeras impresiones, las preguntas y las respuestas se han hecho solas, pero tú sigues avanzando hasta un espacio donde se le conoce como la caja de agua. La caja de agua, ya vámonos a la historia, 1898-1902, se transforman aquellos túneles de Fray Pedro de Buceta para transformarlos en lo que eran las galerías filtrantes del gobernador Luis del Carmen Curiel. Transformar aquellas oquedades en los bancos de jal que propiamente reconocidos actualmente, tú tomas un puño de jal y dices es que es muy frágil para que en este material hagas un túnel, pero recordemos que la jal, como muchos de los materiales, en su estado virgen es piedra. Sí. Entonces hay un momento en que tú llegas a ver la galería en jal del siglo XVIII, ves el pasaje del siglo XX y dices,
es la Guadalajara antigua. Es historia, son 200, 300 años de historia donde personajes hicieron esto para que nosotros pudiéramos tener el agua. Pero la aventura, creo yo, es para toda la vida. La experiencia es, ahora sí, increíble, una experiencia recomendada para todo el mundo, pero con todos aquellos cuidados, porque estar en ese espacio es estar en un viaje en el tiempo donde no tienes señal. Debes de tener una condición física estable, no digo un deportista de alto rendimiento, pero siempre, siempre, siempre garantizado que la experiencia, y todavía la primera vez la traigo también marcada, que muchos de los que nos han acompañado me siguen preguntando, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vuelves? Pero es una cosa increíble. Las galerías filtrantes. Los túneles nos los seguimos encontrando en las casas, nos los seguimos encontrando en muchos espacios, en haciendas, principalmente en lugares abandonados, pero son espacios pues un poquito ya más restringidos y también más peligrosos porque son lugares que en parte ya se colapsaron. Las galerías filtrantes siguen, existen con una estructura de no tanto tiempo, hablamos de 122, 123 años de construidas, pero ahí están tal cual. La experiencia es única en la vida. Más o menos, ¿en qué zona se encuentran para la gente que nos está viendo? Cuando van por ahí caminando, se dé cuenta y diga, ay, aquí abajo hay una galería filtrante. Cuando vayas caminando por la Minerva, independientemente que pases en tu coche por el túnel, quiero que sepas que debajo de las llantas puede ir gente caminando. O espíritus. Así que es un ramal. Vamos a hablar de que desde Los Colomos se viene uno de los ramales más grandes y principales de agua Guadalajara. Desde la zona del Coli es el ramal antiguo de Pedro de Buceta. Y ya en el centro histórico una serie de ramales de galerías filtrantes que nos lleva también a otro ramal muy importante por allá en el Parque San Rafael, que desafortunadamente por allá colapsaron algunos por algunas obras por allá de edificios departamentales, pero todo lo que es San Rafael, centro histórico, zona de Minerva, rumbo al Coli, rumbo a Colomos, hay túneles, hay galerías filtrantes. Y los túneles que conectan Catedral con los templos que están alrededor, el templo de, creo que San Agustín, todo tipo de templos. Mira, vámonos a las realidades. Ajá. ¿Existen? Sí existen. Hay evidencias. No me he encontrado uno solo y me he encontrado 1000 gentes que me dicen, yo caminé los túneles de la catedral y tengo algunas fotografías. Mi tío, mi papá, mi abuelita, yo de niño, mi hermano, mi sobrino, todo mundo jura y perjura que hay túneles que te encuentras con ríos. Quizá llegue alguien a refutarme una realidad que yo no la conozco. No conozco más allá de algunas escalinatas que sí nos llevan a espacios, que sí hay algunas galeras especiales en la catedral, independientemente de la que está debajo del presbiterio, que es una zona de turismo y de historia popular, pero las antiguas, todos aquellos que dicen que caminaron y que llegaron hasta el río y que se escuchaba y que todo esto y que vieron y que hasta se mojaron, no he encontrado uno que regrese y me diga, Aquí está la prueba. aquí te las presento. Pero si nos hemos encontrado en muchas casas y en muchos templos, puertas tapiadas, caso del templo de San Francisco en sus catacumbas, Sí. que hay puertas tapiadas que nos mencionan los mismos frailes. Esta iba a Analco con una bajada muy pronunciada porque tenías que pasar por debajo del río San Juan de Dios. Y esta otra te lleva al templo de Mexicalcingo. Ahí están. Una de ellas, que va a Mexicalcingo, tiene incluso una ventana que te asomas a esa ventana y sí se define una piedra, un muro en piedra cantera y en bajado. Desconocemos si realmente sea porque son puertas tapiadas, son accesos ya cerrados y allí están. Y ellos son los que dicen en su momento estuvieron abiertas. ¿Cuándo?